Iniciamos la primera ponencia después de la inauguración, que va a ser impartida por Juan Carlos González Luque y se titula Reflexiones en torno al proyecto DRUID, especial referencia al estudio realizado en España. Juan Carlos González Luque actualmente es el jefe de la Unidad de Coordinación de la Investigación, su Dirección General de Análisis y Vigilancia Estadística de la Dirección General de Tráfico. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Autónoma de Madrid y especialista en toxicomanía por la Universidad Complutense. Hay muchísimas actividades más, pero yo creo que para los que nos trae aquí esta mañana es importante destacar que es el representante español en diferentes grupos de trabajo a nivel internacional en materia de alcohol, drogas y medicamentos, actitudes médicas de conductor y prevención de accidentes de tráfico y lesiones. Es autor de diversos textos y participante en capítulos de más de una treintena de libros, así como autor de más de 100 trabajos en revistas científicas, técnicas y de divulgación. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir y tienes la palabra. Me ausento un momento con tu permiso. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por tener la sugerencia de este tema en un foro como este, que, como he oído, se pretende consolidar y estoy convencido que así lo hará. No hay más que ver la asistencia. Y bueno, pues efectivamente lo que me propongo en este tiempo que la organización me ha otorgado es hacer una revisión efectivamente de la situación actual del problema del consumo de sustancias en el ámbito de la seguridad vial, y lo haré desde la perspectiva del proyecto DRUID, del que ya se ha hablado, del que ustedes conocen, del que además alguno de ustedes ha participado, porque algunas de las personas que están aquí sé que han participado y nos han ayudado en un proyecto colaborativo, un proyecto que no se hubiera podido hacer si no hubiera sido con el apoyo de muchos policías locales, de muchos miembros de la agrupación de tráfico, de la Guardia Civil, del apoyo de muchos responsables y jefes provinciales como José Luis, que lo tenemos también aquí, el jefe de Sevilla. En fin, un proyecto, como digo, que es mérito de mucha gente que ha trabajado en él. Pero lo que quiero es además aprovechar el proyecto DRUID para dar una visión amplia de los distintos aspectos que este proyecto abordó. Es decir, hablamos habitualmente del problema específico de la presencia del consumo de sustancia en la carretera desde el punto de vista del consumo reciente, y ese efectivamente es el titular, ese efectivamente es el aspecto más importante tal vez o más conocido, pero querría aprovechar este foro, y por eso también he hecho algunas modificaciones, ¿verdad?, en la presentación inicialmente planteada, para abordar otros aspectos que el proyecto DRUID abordó o trató relativos a los aspectos de prevención, es decir, dar una visión integral y global del problema específico del consumo de sustancias, no solo el del aspecto de los efectos, sino también de aspectos preventivos, de aspectos de consumo crónico, de aspectos relacionados con la reincidencia, de aspectos relativos con las sustancias psicoactivas que no son drogas de comercio ilegal, y otros aspectos también que creo que son de enorme interés para la población general y de enorme interés para todos ustedes. Bien, yo creo que a estas alturas, y además conociendo o sabiendo que la mayoría de ustedes tienen un conocimiento básico, o no tan básico, ¿verdad?, real y práctico de lo que es el problema a pie de carretera. Muchos de ustedes creo que son policías locales o están en el ámbito de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Hay algunos aspectos, tal vez de los que yo vaya a presentar en esta jornada, que sean conocidos por ustedes. Me van a disculpar si cosas de las que cuento ya las conocen algunos, porque he preferido hacer una visión un tanto general y entrando en algunos aspectos particulares. Uno de los aspectos probablemente que todos conocemos, porque son casi intuitivos, es que las sustancias psicoactivas afectan las capacidades de conducción.
Este es un hecho que, aunque parezca obvio, es objeto de muchos de los grupos y líneas de investigación que en el mundo ahora mismo están trabajando para mejorar el conocimiento respecto a las sustancias psicoactivas. Sabemos que efectivamente las sustancias psicoactivas en general afectan los procesos más importantes relacionados con la conducción. Afectan los aspectos perceptivos, es decir, nuestra relación con el entorno, cómo percibimos la realidad del entorno vial. Afectan los aspectos del procesamiento de la información, es decir, afectan cómo nosotros interpretamos esos hechos que nos rodean en el entorno vial y cómo generamos de ellos un juicio de valor, vamos a decirlo así, en el cual podemos tomar una decisión sobre qué hacer o no hacer. Y finalmente también nos afectan los aspectos básicos relacionados a la respuesta que como conductores o como peatones hacemos respecto a ese entorno vial, es decir, los aspectos psicomotores. Por lo tanto, de una manera muy sencilla, podemos entender que las sustancias psicoactivas alteran todo el flujo de información que nos lleva desde entender lo que sucede hasta tomar una decisión al respecto. Y por eso es por lo que supuestamente hay una asociación del riesgo, una asociación de riesgo entre el consumo de sustancias y la conducción de vehículos. No vamos a entrar en los detalles que explican estas afectaciones que hemos dicho, pero sí que quiero explicarles un tema que va a ser de utilidad, sobre todo cuando entremos en algunas otras sustancias, que también son sustancias psicoactivas, pero que tienen una utilidad terapéutica. Y esta circunstancia que les quiero explicar es que siempre identificamos entre efecto en las capacidades de la conducción y efectos en el comportamiento del conductor. Son dos aspectos relacionados, pero no son iguales. Cuando una sustancia determinada afecta una capacidad determinada, hay centenares de capacidades descritas en la literatura científica que influyen en la conducción, ¿verdad? Y que objetivamente influyen en la conducción. Cuando una sustancia psicoactiva altera una capacidad, no significa siempre que altere el comportamiento del conductor, porque el comportamiento del conductor es algo mucho más complejo, como todos sabemos. ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando estamos en casa, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo cualquier actividad de la vida diaria? Nuestro comportamiento todos sabemos que depende de muchas cosas, depende inclusive del día o de la hora del día inclusive, depende de nuestras circunstancias espaciotemporales, ¿verdad? Pues el comportamiento del conductor así sucede también. Por lo tanto, no siempre que se alteran capacidades se alteran comportamientos. Las drogas y las sustancias psicoactivas tienden a modificar comportamientos, como norma general, pero a veces solo alteran capacidades. Por lo tanto, no siempre una alteración de una capacidad significa que el comportamiento sea de riesgo y no siempre significa que se incremente el riesgo. Lo vamos a dejar ahí, en esta parte, porque volveremos a ello cuando al final hablemos de los medicamentos y cómo ahí establecemos una diferencia entre capacidades y comportamientos. Bueno, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, de una manera sencilla, estamos hablando de aquellas sustancias cuyo efecto principal se ejerce sobre el sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya estamos excluyendo algunas sustancias que también afectan la conducción. Si nosotros estamos medicados y tomamos un medicamento, imagínense, para la tensión arterial, un antihipertensivo, también puede afectar la capacidad de conducción. Pero no vamos a hablar de ellos en este día de hoy. ¿Por qué? Porque hablamos de los que tienen un efecto principal sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, no todos los que afectan, no todas las sustancias que afectan a la conducción están en este grupo. Cuando hablamos de este grupo, estamos hablando de distintos tipos de sustancias que se pueden clasificar de distintas maneras. Existen muchas clasificaciones. Yo aquí les pongo una de las clasificaciones más utilizadas, la clasificación que procede de Estados Unidos, de la NIDA americana, en las que los clasifica en estimulantes, depresores, opioides, alucinógenos, cannabinoides y otros, porque siempre en drogas habitualmente se pone un gran saco con otras sustancias que tengan efectos diversos o variados. Los estimulantes, como su nombre indica, tienen su efecto principal de estimulación
en el sistema nervioso central, los depresores de depresión, reducción de la actividad. Opioides y opiáceos tienen unas alteraciones a menudo mixtas, son en base depresores, pero tienen un comportamiento propio e independiente de otros de los depresores, y su uso también tiene diferencias notorias. Los alucinógenos tienen como efecto principal los aspectos psicodislépticos, es decir, la modificación de la percepción de la realidad. Cannabinoides, que tienen efectos de distintos tipos y que por lo tanto son difíciles de clasificar. Ustedes los pueden ver en clasificaciones anteriores colocados en distintas categorías, y en otros en los cuales pues, tenemos algunas sustancias más utilizadas en nuestro medio y otras menos utilizadas. Luego volveremos de todas formas a hablar de la importancia de las clasificaciones. Como ya se ha dicho en la presentación, el proyecto DRUID es un proyecto, o ha sido un proyecto, actualmente terminó su recorrido, aunque justo en unos meses vamos a tener la posibilidad de plantear una continuación a nivel del proyecto europeo, pero en la fase que conocemos ha terminado en el año 2011. Bien, un proyecto, como les digo, que ha tenido como objetivo fundamentalmente tener una idea de conjunto, de la magnitud del problema, de las posibles soluciones y de la posible armonización a nivel europeo de las políticas de prevención y de las intervenciones preventivas. Ya se ha comentado aquí también la extensión, los participantes. Aquí tienen ustedes un gráfico que lo muestra de una manera sencilla. Y aquí también ustedes pueden observar la estructura que tuvo el proyecto DRUID. Y la pongo a colación porque vamos a ir desgranando los aspectos claves y básicos más aplicables de cada uno de los grupos de trabajo que constituyeron el proyecto DRUID. Ustedes no sé si lo pueden ver de lejos, pero verán que hay unas iniciales, les pido disculpas que esta está en inglés, que hacen referencia a los grupos de trabajo. Como ven ustedes, hubo 7 grupos de trabajo, empezando por el centro, el de metodología, ¿verdad?, que revisaba los aspectos metodológicos del estudio de la influencia de las sustancias en las capacidades de conducción. El 2, hacia la izquierda, que hablaba de los aspectos epidemiológicos, que nos interesan mucho, es decir, fundamentalmente los datos de frecuencia de consumo y de riesgo de consumo, del cual hablaremos especialmente. El 3, enforcement, es decir, el cumplimiento de la capacidad disuasoria, o sea, la capacidad disuasoria respecto al uso de sustancias. El 4, arriba, clasificación de sustancias de uso terapéutico, es decir, centrándonos en los medicamentos. El 5, rehabilitación, un aspecto fundamental. Aprovecho para decir que las políticas de rehabilitación dentro de la obtención y prórroga del permiso de conducción, la reobtención, son el futuro, diría yo el presente, la necesidad. Cuando hablamos de rehabilitación, nosotros a menudo estamos hablando de rehabilitación del permiso de conducción, es una especie de reobtención. Hablaremos de esto, es un tema absolutamente importante. En el 6 estamos hablando de lo que es la suspensión del permiso, las actuaciones, vamos a decir, administrativas, de suspensión cautelar del permiso de conducción, o bien por pérdida de aptitudes. En el 7 se habló finalmente de lo que son los aspectos relacionados con las guías de consejo sanitario para el buen uso de los medicamentos. Como ven ustedes, DRUID entra en 2 de los grupos, especialmente en el tema específico de los medicamentos. Bueno, yo les voy a comentar algunos aspectos claves y muy prácticos de cada uno de estos grupos de trabajo. Empezando por el grupo 2, vamos a dejar el 1 aparte, es más metodológico y no ha lugar en esta sesión. En el grupo 2, como les decía, lo que teníamos es los aspectos relacionados con la epidemiología, es decir, datos de frecuencia y riesgo. Distintos países de los participantes en DRUID desarrollaron un estudio de prevalencia. Un estudio de prevalencia significa un estudio que pretende conocer la frecuencia de distribución del consumo de sustancias en conductores. Entre ellos, España realizó un trabajo importante, realmente complejo y extenso.
En esta diapositiva ustedes tienen la distribución de las zonas de control donde en España se realizó el estudio de prevalencia, es decir, aquellos sitios donde obtuvimos muestras de saliva para obtener esta frecuencia de consumo. Bien, el diseño que hicimos fue un diseño complejo porque fundamentalmente lo que había que pretender es la aleatoriedad en la detección de los sujetos, de tal manera que los datos sean realmente un dato de prevalencia, ¿no? Y que abordaran distintos tipos de vía, distintas horas, distintos días de la semana, distintos meses del año y tuviéramos, por tanto, una representatividad de lo que es el panorama general. No vamos a entrar en muchos detalles más. Aquí les pongo de cómo se realizó el diseño. Si alguno tiene luego dudas, pues encantado le puedo dar más detalles. Pero paso a mostrarles los resultados principales del estudio, que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, porque aparte de estar publicado, ustedes pueden bajar el resultado del estudio español de la página de la Dirección General de Tráfico. Aparte de eso, pues yo creo que es notorio y ha salido en todos los medios. Esta es una tabla que ustedes podrán consultar más cómodamente si quieren en otro momento, ¿no? Porque van a tener a su disposición la presentación, en la que vemos los datos principales de la frecuencia hallada en nuestro país, en España. Me refiero ahora del estudio nacional. Como ya se ha dicho también en la presentación, en torno al 17% de los sujetos analizados, es decir, la muestra representativa de los conductores españoles, hablamos de conductores de turismos, esto es hay que hacer esa aclaración exclusivamente, digo en torno al 17%, consumieron algún tipo de sustancia psicoactiva, alcohol en un 6,6%, drogas de comercio ilegal, para entendernos, un 11%, fármacos en un 2%. Ustedes después, en la parte inferior de la diapositiva, pueden ver las distintas combinaciones. Yo quiero hacerles también mención de que las combinaciones de sustancias es uno de los aspectos que nos preocupan. Podemos decir que en España combinación de alcohol más otras sustancias en sus distintas posibilidades hemos encontrado en torno a un 2% de los conductores. Un 2% de conductores con uso mixto de sustancias es una cifra muy elevada. El riesgo asociado de consumir distintas sustancias respecto a los aspectos viales pues no es sumatorio, sino que se potencia. Es decir, el riesgo de consumir alcohol más otras sustancias hace que el riesgo se multiplique notoriamente, ¿no? Cerca de 4 veces más, ¿no? Que en lo que sería la propia suma de los riesgos. Bien, las cifras, por lo tanto, como ven ustedes, pues bueno, obedecen a una realidad que tampoco nos sorprende demasiado si observamos dos aspectos. Y a mí me gustaría que siempre tengamos en cuenta estos dos aspectos. En primer lugar, la población de conductores en términos generales suele representar bastante bien lo que son los aspectos sociales de la población general de cualquier país. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en España, bueno, pues el consumo de sustancias es un hecho frecuente. Efectivamente, bueno, pues hay un esfuerzo por parte de muchas instituciones, entre otras el Plan Nacional de Drogas, obviamente, para reducir este problema. Se ha trabajado de una manera muy buena, pero todavía es un problema evidentemente de primera magnitud en España si lo comparamos también con los países de nuestro entorno y con países en general de todo el mundo. La segunda circunstancia que tenemos que tener en cuenta también es que en el ámbito de la conducción las drogas no han tenido hasta la fecha ningún tipo de acción disuasoria. Es decir, que tenemos que entender que mientras que con el alcohol ha habido una política desde hace muchos años, una política disuasoria, no ha sido así con las otras drogas. Estos dos fenómenos hacen que no debamos de extrañarnos de estas concentraciones o estas frecuencias tan elevadas que muestra el trabajo del proyecto DRUID. Si comparáramos nuestros resultados con los de otros países participantes, pues ustedes podrían ver cómo realmente estamos en una situación, bueno, pues de mayor frecuencia de consumo. En las diapositivas que ustedes ven ahora mismo, a la izquierda tienen la distribución de lo que es presencia de alguna sustancia. Los países que están en color naranja, más oscuros, son aquellos que están por encima de la media, es decir, los que tienen los valores más altos. En España, como ven ustedes, y en Italia, básicamente. También Bélgica tiene alguna concentración elevada.
En la derecha habla exclusivamente de las drogas de comercio ilegal. En las siguientes podemos ver lo mismo para lo que es la mezcla de alcohol y otras drogas, a la izquierda, y a la derecha la presencia exclusivamente de alcohol. Como ven ustedes, en el ámbito de solo alcohol tenemos una situación, vamos a decir, más en el promedio europeo, mientras que cuando hablamos de la presencia de otras sustancias, pues estamos entre los países de mayor consumo. En España especialmente, las sustancias consumidas con más frecuencia, como creo que todos ustedes sabrán, son la cocaína y el cannabis, o el cannabis y la cocaína, para ponernos en el orden de frecuencia. Y, bueno, en cuanto a la distribución por géneros y por edades, por tipos de vía, etcétera, pues yo creo que lo más destacable es que los patrones de consumo difieren en función de las sustancias. Es decir, nosotros tenemos un consumo más frecuente de cannabis en jóvenes, pero en otras sustancias no es un problema de jóvenes, no es un problema, quiero decir, en ningún caso es un problema de jóvenes, habría que decir, ¿no? Estamos hablando de una distribución de frecuencias. En otras sustancias vemos una distribución por edades mucho mayor. La cocaína está muy distribuida por todas las edades. Miren ustedes, hemos visto muchos casos positivos de personas por encima de los 50 años, ¿verdad? Y por debajo de los 20. Es decir, que tenemos una gran distribución de la cocaína. Tenemos una gran distribución también de otras sustancias, ¿no? Anfetaminas, metanfetamina. También tenemos una distribución en edades por encima de los 35 años para algunos medicamentos, como las benzodiazepinas. Por género, por sexo, tenemos una diferencia a favor de los varones, es decir, consumen más por un ratio que puede ir en función de las sustancias entre 2 a 4 a 1, o sea, de 2 a 1 a 4 a 1, varón, mujer. Y decirles que tal vez con la excepción de las benzodiazepinas, que son más frecuentes en las mujeres. Como enseñanza final es insistir en que la distribución es no solamente en la edad juvenil, especialmente cocaína, que tiene un incremento importante de consumo en conductores. Y en cuanto a los espacios temporales y espaciales, también decirles que hay algunas diferencias que hemos hallado significativas. Por ejemplo, bueno, el consumo es significativamente más frecuente en el ámbito urbano que en el interurbano, aunque es alto en los dos, evidentemente. Y un aspecto muy importante también, el consumo no se restringe únicamente al fin de semana y a los periodos nocturnos del fin de semana, sino que también es muy frecuente en los periodos nocturnos entre semana, de los días laborables. ¿De acuerdo? Esto es una enseñanza muy práctica que nos interesa mucho desde el punto de vista de las políticas disuasorias. Aunque esto es complejo, evidentemente, pero tenemos que intentar hacer controles de drogas, no solamente los fines de semana, no solamente en periodos nocturnos, sino que hay que extenderlos, a ser posible, a todos los días de la semana y a distintas horas del día, que es lo que, como ustedes saben, también se ha difundido desde la Dirección General de Tráfico en la estrategia de tolerancia cero con las drogas al volante. Bien, la distribución de medicinas, por cierto, de uso terapéutico, en el ámbito europeo, como ven, tiene un patrón distinto. Los países nórdicos son más consumidores y tienen más problemas en general de consumo de sustancias que los países del centro y especialmente del sur de Europa. Cuando hablamos de información, siguiendo con el aspecto del VP2 de epidemiología, cuando hablamos de información sobre drogas, fíjense ustedes que tenemos una información aceptable, pero todavía no es suficientemente buena. Necesitamos conocer más de las drogas, más información. Hemos hablado del proyecto DRUID, que nos da información de lo que sería la base de la pirámide, ¿verdad?, de la población, ¿no? De alguna manera nos da una base, una información de lo que son el consumo de sustancia en conductores. Tenemos una información aceptablemente buena de la punta del iceberg, ¿no?, de lo que son los fallecidos, gracias a los informes del Instituto Nacional de Toxicología, que también se han referenciado en la presentación. Nos falta información del ámbito hospitalario, es una de las luchas que tenemos en nuestro país, tener una información aceptable del consumo de sustancias en las personas que son ingresadas en urgencias a causa de un traumatismo general. Este es un problema que arrastramos de siempre y en el que estamos trabajando para intentar minimizar. Los datos de toxicología de fallecidos se han dado ya también en la presentación. Se ha dicho efectivamente cómo tenemos que casi la mitad de los conductores fallecidos, conductores o peatones fallecidos, tienen algún tipo de sustancia psicoactiva. Y ustedes tienen en la gráfica inferior la evolución en los últimos años. En rojo tienen los casos positivos a drogas de comercio ilegal.
y como ustedes pueden observar, bueno, la tendencia no es descendente, es más bien ascendente. Es decir, que no es un problema que en los últimos años, desde el punto de vista de los fallecidos y desde el punto de vista de otros indicadores, parece que hayamos podido atajar, a diferencia de tal vez otras cuestiones de seguridad vial en las que hemos podido tener más éxito. Los aspectos de frecuencia de las drogas en la carretera no son los únicos que nos dan magnitud del problema. Hay un aspecto que es importante, que es el concepto del riesgo. Es decir, cuánto incrementa la probabilidad de un accidente el hecho de haber consumido una sustancia. Bien, los riesgos, ustedes tienen aquí lo que es la curva de riesgo del alcohol. Ustedes, que muchos de ustedes son expertos en seguridad vial, saben que esta curva es conocida, es la curva de riesgo del alcohol. Según aumenta la alcoholemia, aumenta el riesgo, es decir, la probabilidad de estar implicado en un accidente. Para las otras drogas, la información ha sido tradicionalmente más escasa. Pero miren ustedes, si comparamos los estudios publicados hace 5 años, simplemente con los que se publican ahora, pues la diferencia es enorme. Es decir, hace 5 años empezaban a aparecer los primeros estudios de riesgo. Ahora ya vamos teniendo muchos estudios de riesgo. Y vamos conociendo que las sustancias, las drogas distintas al alcohol, también incrementan el riesgo sustancialmente. Durante muchos años se creyó que el consumo de cannabis, por ejemplo, no incrementaba el riesgo de accidentes de tráfico, ni el riesgo de estar lesionado en un accidente de tráfico. Esto hoy día se conoce que no es así. Los riesgos son patentes para todas las sustancias, o las más prevalentes, las más frecuentes. Es verdad que en términos absolutos los riesgos de otras drogas son menores que los del alcohol. Estoy hablando de los riesgos relativos, o sea, los riesgos, la probabilidad de. Pero aquí es muy importante insistir que cuando aumenta el conocimiento de la sustancia, aumenta también la magnitud que le damos al riesgo de las sustancias. Por ejemplo, tienen ustedes aquí la gráfica del riesgo a cannabis, que no lo conocíamos hasta hace muchos años, y fíjense ustedes como también no solamente ya conocemos que es un riesgo importante, estamos hablando ahí, ustedes ven, si ustedes se fijan en la gráfica, en el eje vertical, ven ustedes que hay un número que es un 7, estos son 7 veces más probabilidad de estar implicado en un accidente que respecto a las personas que no han consumido cannabis. Y además también tenemos una información de que los riesgos son, en este caso del cannabis, parecidos a los del alcohol en sentido a que se relacionan con la dosis, es decir, con la cantidad ingerida. Esto es un dato muy importante. Vamos teniendo conocimientos que nos van a ayudar mucho a la hora de hacer intervenciones preventivas. Bien, es cierto que de otras sustancias, como por ejemplo la cocaína, tenemos menos información del riesgo. Y de hecho es por eso por lo que la Dirección General de Tráfico ha lanzado una línea de investigación específica para la información sobre el riesgo asociado al consumo de cocaína. Hay otros muchos estudios que yo les he puesto aquí, pues si ustedes quieren consultarlos respecto al riesgo asociado al consumo de sustancias. Un aspecto muy importante que quiero que conozcan es que cuando... Gracias. Una cosa importante que quiero que conozcan es que cuando valoramos la importancia de actuar sobre un factor en la población, no solo nos interesa la frecuencia, es decir, cuántas personas consumen, en este caso, drogas, no solo nos interesa el riesgo, es decir, la probabilidad de que esas sustancias produzcan accidentes, sino que nos interesa la mezcla de las dos. Cuando yo tengo un factor de riesgo que no tiene mucho riesgo de magnitud, pero está muy distribuido, es decir, es muy frecuente, actuar sobre él es muy positivo para la población. Esto, en términos epidemiológicos, es una fracción atribuible poblacional, es decir, nos permite tener en cuenta que los factores de riesgo muy frecuentes, aunque no tengan grandes riesgos, tienen una prioridad de intervención. Y este es el ejemplo de las drogas. Las drogas con un 17% en la población aleatoriamente seleccionada y con unos riesgos, como ven ustedes, entre 2 y 7. Si nosotros viéramos las fracciones poblacionales, veríamos que es una prioridad desde el punto de vista de la actuación de las administraciones, porque intervenir sobre ello puede reducir notoriamente el daño asociado al consumo de sustancias y, en general, lo que son las lesiones por tráfico en nuestro país. Bueno, vamos, para no alargar demasiado la intervención, a pasar a otros aspectos muy, muy importantes también que proceden del propio proyecto DRUID. Fíjense, los aspectos preventivos, y quiero yo hacer algunos comentarios importantes respecto a estos aspectos.
Si utilizáramos una clasificación tradicional para abordar los problemas preventivos en materia de sustancias, bueno, diríamos, lo primero son las estrategias dirigidas a la evitación del problema, ¿no? A la prevención primaria. Otros aspectos muy importantes son los aspectos de detección de sustancias, la acción preventiva y finalmente la investigación. Son los 4 grandes grupos de aspectos que tenemos que trabajar si queremos prevenir el problema. En cuanto a la evitación del problema primario, evidentemente la importancia de los programas educativos y comunitarios es trascendental. También se ha comentado en la presentación y lo ha comentado el defensor del pueblo, es un aspecto clave, es decir, tenemos que trabajar en lo que es informar a la población, la educación de la población, y este es un aspecto que no porque lo digamos muchas veces deja de ser importante, ¿no? ni tiene que dejar de ser foco de nuestra atención. Es un tema enormemente complicado porque la percepción de los ciudadanos respecto al riesgo asociado al consumo de sustancias, al menos en la conducción, es muy pequeño. Es una percepción, vamos a decir, muy banalizada del problema real. Los que hemos visto muchos controles, los que hemos visto accidentes relacionados con el consumo de sustancias, lo que hemos visto cómo deteriora las capacidades, cómo deteriora las conciencias, las capacidades cognitivas y las capacidades volitivas de los sujetos, realmente sabemos el efecto que lo hace. Y los expertos todos, y muchos hay aquí que trabajan en el tema de consumo de sustancias, saben realmente de estos efectos. Pues la población general no tiene en absoluto esta percepción. Los programas, por lo tanto, educativos y de base comunitaria. La legislación es fundamental, obviamente. En seguridad vial lo conocemos bien. Las medidas legislativas, con una buena puesta en práctica de las mismas, son cruciales y son claves y son de una enorme efectividad. Bien, los modelos de influencia, los modelos de presencia, la legislación sobre las aptitudes relativas a la obtención y prórroga del permiso y otros aspectos también legislativos. Y, como he dicho antes, una buena capacidad disuasoria. En España, miren ustedes, contamos con una espléndida plantilla de policías en el ámbito del tráfico. No es porque ustedes estén aquí, es que es la verdad. En el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, tenemos una espléndida formación de nuestras policías, pero no debemos dejar olvidada esta formación. Hay que seguir insistiendo en la formación. La formación específica en drogas es fundamental y necesitamos no descuidarla, ¿verdad? Porque esto es clave. La detección, evidentemente, los 2 aspectos claves, el individuo y la población, nos interesan mucho. Las políticas de tolerancia cero van dirigidas especialmente al ámbito de la población, como pasa con el alcohol, cuando ponemos límites. Hay que distinguir entre lo que es el consumo bajo influencia, ¿verdad?, y la mera presencia. La mera presencia, en definitiva, es una medida poblacional, y por lo tanto tenemos que trabajar en esa línea. Ese es el concepto de tolerancia cero. No tanto que estemos viendo la tasa cero, sino la tolerancia cero, que es un concepto distinto. La acción disuasoria, ya lo hemos dicho, fundamental, pero no tenemos que olvidar la acción rehabilitadora. Y rehabilitadora no solo en términos médicos o psicológicos de rehabilitación de una adicción, sino la rehabilitación del permiso, porque es una herramienta extraordinaria para reducir los problemas de reincidencia. Y finalmente la investigación, que es un tema absolutamente sustancial. Conclusiones que ha sacado Druid respecto a la prevención, las grandes líneas. Les voy a poner los grandes titulares simplemente para no aburrirles mucho. Fíjense, curiosamente, estamos hablando mucho de drogas distintas al alcohol, pero ojo, no olvidemos, la prioridad de prevención debe seguir situándose en el alcohol. Esta es una recomendación europea. En España, evidentemente, el problema de drogas distintas al alcohol es mayor que en el resto de Europa. Pero aún así, ojo, no podemos dejar de aflojar nuestras intervenciones sobre alcohol por dirigirnos más a las drogas. Tenemos que buscar políticas que mantengan la presión de control, especialmente en el ámbito disuasorio, sobre el alcohol. El desarrollo legislativo debe tener en cuenta poblaciones específicas. Ojo, cuando legislamos tenemos que tener en cuenta poblaciones específicas, es decir, qué ocurre, por ejemplo, con el tema de los reincidentes. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? ¿Qué vamos a hacer con el tema del uso específico de sustancias de uso terapéutico? ¿Qué hacemos con poblaciones, por ejemplo, más jóvenes? ¿Cómo protegemos a nuestros niños? Nosotros en Druid, por ejemplo, y esto es un tema que en breve podremos dar datos, también
obtuvimos cuántos niños estaban implicados en controles positivos. No les puedo dar datos porque estamos terminando el análisis, pero es un tema muy importante, ¿no? Ojo con estos temas porque la población consumidora es muy amplia, como hemos dicho antes, y tenemos también un problema por detrás de desigualdades, ¿verdad?, y de poblaciones que tenemos que proteger específicamente. Debemos de armonizar el tratamiento legislativo entre alcohol y otras drogas en la medida de lo posible. Hasta tener evidencia de límites cuantificados debemos de trabajar en políticas de tolerancia cero, porque los límites son complicados de colocar muchas veces, no porque no haya evidencia de efectos, sino por la traslación entre fluido oral y sangre, fundamentalmente. Y el tratamiento específico del uso terapéutico de los medicamentos. Estos son los grandes titulares del VP1 y VP2. Los controles de drogas son beneficiosos y costo eficientes. Esto está demostrado, ¿no? Y por eso hemos empezado una política de generalizar los controles de drogas. Miren ustedes, nosotros hemos utilizado, como saben, el fluido oral. Es una de las grandes novedades que aportó también Druid. No todos los países han apostado por fluido oral, evidentemente, porque, entre otras cuestiones, hay aspectos también normativos, lógicamente, que impiden a muchos países la utilización del fluido oral. El fluido oral, quiero que sepan, porque tiene que ser un concepto claro, que aparte de tener las ventajas obvias de la obtención, evidentemente, es un excelente método, una excelente muestra para detectar el consumo reciente. Es decir, nosotros con la saliva lo que podemos garantizar es un consumo reciente de la sustancia y, por lo tanto, la presencia de la misma en el organismo del conductor. Si nosotros utilizáramos otro tipo de fuente, otro tipo de muestra, podríamos tener presencia de sustancia, pero consumida probablemente mucho tiempo atrás. Sangre y saliva, fluido oral, son, por tanto, las sustancias o los medios biológicos en que nos permite detectar sustancias de consumo reciente. Esto es importante también cuando estamos hablando del procedimiento garantista, ¿no? Cuando nosotros contrastamos una prueba de saliva, a petición del interesado, como saben ustedes, debemos de hacerlo en sangre. No lo podemos hacer o no lo deberíamos de hacer en orina. Aprovecho este foro técnico para insistir en esto. Es un tema importante, porque si no lo que podemos tener es un periodo de ventana, es decir, un periodo en el cual no podemos confirmar una sustancia que está en sangre, que está en saliva, pero que no está todavía en orina. No voy a entrar en los procedimientos porque el teniente coronel va a entrar en ello de una manera más detallada, ¿verdad?, el procedimiento que hemos utilizado, pero saben que nosotros utilizamos siempre una muestra indiciaria, una muestra de screening en saliva y una confirmación de la misma en un laboratorio cromatográfico, con una cromatografía de gases. El laboratorio tiene que ser toxicológico, esto es importante. Los laboratorios son especializados, no son cualquier laboratorio, no nos vale, desgraciadamente, cualquier laboratorio, ¿no? Las características técnicas del análisis, la cuantificación de distintas sustancias y en saliva requiere unas características técnicas que nos obligan a llevarlo a laboratorios determinados, ¿de acuerdo? Y esto nos puede complicar a veces la operativa de la actuación. Bueno, no sé, vamos de tiempo. Bien, no quería dejar esta charla sin comentarles aspectos muy importantes de otros grupos de trabajo. El 6, como les decía al principio, revisó la importancia de la suspensión y la revocación del permiso de conducción. Bien, sabemos que es una medida recomendada, el proyecto Druid lo recomienda, es una medida disuasoria inmediata de reconocida efectividad, por lo tanto deberíamos de seguir apoyando esta medida. Bien, este es un tema que nos puede llevar a un debate y es importante también entender la combinación entre las medidas de suspensión y las medidas de rehabilitación. Tenemos una experiencia muy interesante en Estados Unidos, que también podemos comentarla más adelante, luego si no en el debate, en el cual tanto por la vía penal, vamos a decir, como por la vía administrativa, aunque ahí realmente es difícil, ¿no?, la diferenciación no es tan pura como pasa en muchos países europeos y depende de estados, pero en cualquier caso los mecanismos de rehabilitación aparecen enseguida. Es decir, cuando hay una intervención sobre el permiso de conducción del individuo, por cualquiera que sean las vías, la evaluación médico-psicológica de sus aptitudes es el primer paso y a partir de ahí
la derivación del sujeto hacia un programa o hacia otro programa. De tal manera que la suspensión no debe terminar con un mero hecho administrativo, de una interrupción de una autorización administrativa, sino que en los países en los que ha funcionado esto, hay ejemplos interesantes en Alemania, en Austria, etcétera, la suspensión no es más que la primera etapa de un proceso de rehabilitación del permiso. Y este proceso nos permite, por lo tanto, reducir el riesgo de reincidencia, que es el gran riesgo que tenemos con las sustancias. No vale con hacer la primera intervención, hay que mantener la efectividad de la medida. Porque miren ustedes, hasta el 75% de los conductores sin permiso de conducción, con un permiso inhabilitado por razón de consumo de sustancias, conducen sin él. Por lo tanto, no vale solamente el hecho de hacer la actuación administrativa, sino que hay que hacer una continuación. Esto lo expone claramente Druid, hace una revisión de la evidencia al respecto y, por lo tanto, insiste en la importancia de linkar o de unir las medidas disuasorias inmediatas con las políticas rehabilitadoras. Bueno, los procesos, tampoco voy a entrar porque creo que el teniente luego hará referencia al proceso de evaluación de influencia de nuestro país. Hay muchos modelos. Nosotros, para el proyecto Druid, revisamos los modelos de evaluación de influencia, los signos externos de influencia, y protocolizamos el modelo alemán, básicamente, con algunas modificaciones, tal y como forman en muchos de los estados europeos a las policías al respecto. Hay modelos como el norteamericano que ven ustedes que son un poco distintos, tienen algunas diferencias, pero básicamente pues tienen los mismos conceptos básicos, ¿no?, en la valoración de la influencia. En Alemania, pues como les digo, es el modelo más cercano al nuestro en cuanto al modelo de detección policial de los signos de influencia. Este es el acta de signos clínicos que utilizamos en Druid y que consensuamos con la Fiscalía al respecto para el uso generalizado en dicho proyecto. Programas de rehabilitación, insisto nuevamente, la importancia que tienen. Mire usted, los programas de rehabilitación del permiso, insisto, de conductores reducen significativamente el índice de reincidencia. Fíjense, hasta entre un 15 y un 45%. Y la reincidencia es el problema principal al que nos enfrentamos en las políticas viales en España actualmente. Hemos trabajado muy bien y mucho con el permiso por puntos. Nos ha permitido hacer un registro de los infractores, evidentemente, y nos permite hacer el seguimiento posterior de los reincidentes. Tenemos unos programas de sensibilización que funcionan aceptablemente bien, pero que no sirven para todos los tipos de reincidentes. Y, por lo tanto, los programas específicos de rehabilitación son prioritarios en nuestro medio. Y es, efectivamente, una de las prioridades de la Dirección General de Tráfico en sus futuras actuaciones. Los programas de desintoxicación y adicción también son fundamentales. Aquí tenemos que contar con la colaboración entre administraciones, tan compleja a veces, pero tan imprescindible, ¿verdad? Poder tratar a estos conductores en su medida adecuada, puesto que, fíjense ustedes, sabemos que más de la mitad de los conductores reincidentes tienen problemas de consumo excesivo de sustancias. Hablo de cualquier situación de reincidencia. Si cogemos el conjunto de los conductores reincidentes, más de la mitad, y nos quedamos cortos si hablamos de la mitad, tienen problemas, los han tenido en el último año, o los tienen, de consumo de sustancias. Y por lo tanto, esto no es solo un problema de seguridad vial, obviamente es un problema de salud. Muy bien. De medicamentos, ¿qué podemos concluir básicamente? Miren ustedes, los medicamentos deben de tener un tratamiento en una parte significativamente diferente. Cuando les decía al principio que los comportamientos y las capacidades pueden ser hechos considerados distintos desde el punto de vista del riesgo, los medicamentos son un gran ejemplo para esto. Hay muchos medicamentos bien prescritos, ¿verdad?, que lo que hacen es que reducen el riesgo de accidente en ese sujeto, porque reducen el riesgo atribuido a la enfermedad. Por lo tanto, es un tema importante y Druid señala la importancia de hacer esta diferenciación. Bien, la categorización, por ejemplo, recomendación europea, la categorización de los medicamentos según cómo afecten la capacidad de conducir y el comportamiento. Y los pictogramas, otra recomendación que nosotros, como saben ustedes, tenemos en nuestro país. Aquí tienen ustedes el Real Decreto que regula la inclusión de un pictograma específico en el envase de los medicamentos. Bien, y finalmente, ya para terminar, ¿es posible la armonización a nivel europeo?
Bueno, pues mire usted, es una pregunta no es fácil de contestar. Claro que tenemos que creer en la armonización, pero todavía tenemos muchas lagunas, ¿no? Y muchos aspectos que resolver. En esta fotografía ven ustedes un poco cuál es la diferencia entre los países con una política de tolerancia cero, con una política exclusivamente de tolerancia cero y otra, y los países que tienen una política de determinación de influencia exclusivamente y aquellos que lo tienen mixto. Como ven, todavía hay un panorama heterogéneo en el que tenemos que intentar esas armonizaciones. Los puntos de corte, allí donde los hay, también son distintos, ¿no? Los países que tienen establecidos puntos de corte, ahí tienen una tabla que establece diferencias, ¿eh? Hay todavía criterios distintos, ¿eh? Las muestras biológicas en las que se trabaja, todavía hay algunos criterios que diferencian. Aquí hay una relación exhaustiva de la situación en cada país. Y aquí algunos ejemplos que les había traído, ¿verdad? El uso de los medicamentos también tiene distintos tratamientos legales en distintos países miembros, de tal manera que algunos hacen menciones específicas, otros no las hacen. Por lo tanto, es otro de los aspectos también complicados. Y finalmente, los programas de reincidencia. Como les digo, los programas de reincidencia son complicados, son complejos, ¿verdad? Pero realmente tenemos que intentar ir a una armonización de los mismos, sea el costo que sea. Bien, no quiero alargarme mucho más porque quiero además que haya, a ser posible, pues preguntas y dejar a otros participantes, lógicamente, su importante opinión. Muchas gracias a ustedes por la atención y gracias a los organizadores. Vamos al tema preguntas. Si no os importa decir si sois policías locales, guardias civiles o no sois más que una persona que ya es bastante como está el patio. Hay también preguntas por internet. Manolo, ¿tú tienes preguntas? Si os parece, primero damos aquí un par de palabras y luego pasamos a internet. Sí, Mariam. Hola, buenos días. Trabajo en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. Me gustaría saber, en cuanto a la situación geográfica en España, si hay datos sobre consumo por comunidades autónomas y si hay diferencias significativas entre unas y otras. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. El diseño no estaba, el estudio no estaba diseñado para hacer información o para obtener información representativa a nivel de comunidad autónoma. Por lo tanto, los datos de comunidad autónoma, vamos a decir, no son significativos para mantener diferencia. Sí que hicimos en España la segmentación en 4 regiones, ¿verdad? Que bueno, están además representadas en la diapositiva que usted ve ahí. Las 4 regiones: Cantábrica, región norte, región mediterránea y región sur, ¿no? Las zonas de prevalencia sí que hubo diferencias significativas entre la zona mediterránea y la zona sur, que tuvieron significativamente mayor prevalencia que las otras 2 zonas y más que la media nacional. ¿Más preguntas? Manolo, internet. Sí, las jornadas se están retransmitiendo por internet y está permitiendo a las personas que la siguen formular alguna pregunta. Ha entrado una que dice: ¿qué relación ha existido entre el consumo y la siniestralidad? Hemos visto que en España, Italia y Bélgica consumen más. ¿Tienen también más accidentes que otros países? Bueno, evidentemente todos sabemos que no podemos hacer la simplicidad de correlacionar un factor de riesgo o un conjunto de factores de riesgo con lo que es toda la accidentalidad. Yo no me atrevería a hacer evidentemente esa relación. España, Bélgica o Italia tienen distintos índices de siniestralidad. Nosotros a nivel del ámbito europeo tenemos una ubicación, vamos a decir, muy favorable respecto especialmente a cómo estábamos hace unos años, ¿no? De tal manera que tenemos una situación, vamos a decir, de un país con un alto grado de desarrollo vial, ¿no?, en cuanto a las políticas de prevención.
y sin embargo tenemos un problema obvio con el tema de drogas, ¿no? Yo pienso que no podemos hacer esa relación entre unas cuestiones y otras, ¿no? Países que están vialmente muy desarrollados y que han trabajado muchos años, como son los países nórdicos, también tienen un problema importante de consumo de sustancias. Es verdad que es un perfil distinto que el nuestro, también una magnitud distinta, pero están muy preocupados por este tema. Por lo tanto, yo no haría esa relación entre nivel de accidentalidad dado por grandes indicadores y el consumo de sustancias. ¿Más cuestiones? Sí, pero un momento, dándolo ahí. Una pregunta muy concreta. Soy la directora de la Escuela de Seguridad Pública, pero no es por nada de formación por lo que voy a intervenir. Simplemente porque he visto y me has comentado que era tolerancia cero en cuanto a alcohol y en cuanto a drogas. Eso es lógico. Pero ¿también pensáis en tolerancia cero en cuanto a una persona que se esté medicando, en los medicamentos, o cómo está pensado eso? Me alegro mucho que me hagas, te tuteo, la pregunta, porque es importante. He lanzado evidentemente varias intencionalidades, ¿no? y hasta diría que muy adrede, ¿no?, al respecto de los medicamentos. Quiero resaltar dos aspectos. Cuando nosotros hemos venido en el pasado, que no lo hacemos a partir de este momento ya en adelante, hemos hecho controles de sustancias terapéuticas en carretera. Lo hemos hecho en unas concentraciones y con unas características que razonablemente nos impiden o nos permiten diferenciar entre el consumo terapéutico y el consumo adictivo. Pero evidentemente no vamos a hacer una tolerancia cero respecto a los medicamentos. No sería una política de salud en absoluto, y nosotros tenemos que trabajar en una política de salud. No podemos impedir ni obstaculizar la relación entre los terapeutas y los pacientes, que son conductores, evidentemente también todos somos conductores, ¿verdad?, haciendo una política disuasoria con los medicamentos en carretera. Y quiero en ese sentido tranquilizar a la opinión pública, ¿no?, y a los que me escuchen, porque no es la intención de la Dirección General de Tráfico hacer que las personas que consumen medicamentos dejen de hacerlo. Eso sí, ayudar a todas las administraciones a que lo hagan de modo racional, ¿no?, y con un criterio terapéutico y prescripción terapéutica, ¿no? Es decir, esta es la diferencia. Cuando uno hace un consumo adictivo de una sustancia, pasan dos cuestiones. Primero, normalmente los niveles obtenidos en las analíticas son distintos, y fundamentalmente, y en segundo lugar, suelen acompañarlos de otras sustancias. Pero quien haga uso terapéutico y según los criterios del médico y del farmacéutico, no debe de estar preocupado, porque la DGT desde luego no le va a quitar el carné ni le va a poner una multa por ese motivo. Sí, hay un tema que no ha salido, perdón, tomo yo la palabra antes de que se vaya, que es, no lo veo prácticamente recogido en ningún estudio, no sé si la FAD, está ahí, Eusebio lo tiene, que es las novedades que están aportando al mundo de las toxicomanías el ámbito de las llamadas herboristerías. Es decir, que son absolutamente sustancias, entre comillas, legales, pero que están haciendo un daño terrible. En el consumo de drogas ha habido ya una evolución. Es verdad, como se ha dicho, cannabis y cocaína son las drogas más potentes, pero yo pienso que tenemos que estar pendientes, administraciones, instituciones, de todo lo nuevo que está viniendo. Y lo nuevo que está viniendo son drogas muy fáciles de conseguir, vía internet, vía herboristería. O sea, habría que abrir ahí una especie de paréntesis de estudio y de análisis. Sí, es interesante, y seguro que luego Eusebio nos puede ilustrar mucho más sobre esto. Lo que sí que hemos observado, nosotros en Druid hemos hecho un panel de 25 sustancias, es decir, junto con otros países europeos, es decir, no hemos hecho un panel de 5, 6 o 7 sustancias, 25 sustancias. Y es verdad que, claro, es imposible recoger todo lo que sale nuevo, es absolutamente imposible. Tenemos una producción de nuevas sustancias que salen al mercado que sería imposible, ¿no?, que pudiéramos controlar. Pero es verdad que muchas de las que sí que hemos controlado en Druid y que sabemos que se han incrementado su consumo en ciertos ámbitos, no las hemos visto todavía reflejados tanto
en la carretera. Es decir, que puede haber algunas diferencias, ciertas sustancias. Se habla mucho de la ketamina, por ejemplo. Es verdad que en los hospitales pues hace ya mucho también que se ven urgencias los casos de ketamina, etcétera. Nosotros no hemos visto prácticamente, ¿no? Y nos pasa con algunas otras sustancias. Es posible que, aunque la población de conductores, lo he dicho al principio, representa a la población general, es verdad que ciertas sustancias probablemente inician su andadura en la población en grupos específicos, pienso yo. Sí. Es nuestra teoría y por lo tanto a lo mejor todavía no los hemos visto, pero es verdad que hay que estar atentos a las nuevas sustancias. Por ahí había una pregunta, perdón. Sí, la verdad es que medicamento igual a drogas, ¿no? Son eso. ¿Perdón? Los medicamentos son drogas. Te lo digo, yo soy Antonio Sagués de la Consejería de Salud y Bienestar Social. Entonces, me ha llamado la atención que dentro del proyecto DRUID hablaba de los objetivos, hablaba de posibilitar las intervenciones. Dado que llevamos muchos proyectos como Forma Joven o Sobre Ruedas, ¿podrías referir si hay recomendaciones del proyecto sobre intervenciones que nos puedan enseñar un poquito horizonte de trabajo conjunto? Esa es una pregunta muy interesante. El estudio no abordó todo lo abordable, evidentemente, o sea, hay aspectos que están pendientes, pero por ejemplo sí que se hizo una inclusión de las intervenciones comunitarias, ¿no? De base comunitaria. Es verdad, yo no estuve en ese grupo de trabajo tampoco, no puedo dar detalles concretos, pero es verdad que se habló de la falta de revisiones sistemáticas y de metaanálisis respecto a, es decir, de suficiente evidencia de lo que ha estado funcionando bien y lo que no está funcionando bien en distintos programas a nivel comunitario, ¿no? Entonces, es por eso por lo que nosotros también hemos abierto una línea de apoyo desde la Dirección General de Tráfico para mejorar el conocimiento sobre intervenciones en el ámbito de la comunidad de una manera muy amplia, ¿no? Es decir, para tener una mayor evidencia de qué cosas son las que funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, la percepción que tenemos desde DRUID es que hay poca evidencia, hablando como evidencia de la presencia de metaanálisis, no al respecto, no hay pocas recomendaciones sobre esto. Por lo tanto, tal vez lo que sí que sería bueno es que en el ámbito de cada uno de los países pues hiciera un esfuerzo por recoger esta información, intentar revisarla e intentar hacer con una guía de buenas prácticas, ¿no? Y la promoción. Esto es un poco lo que pretendemos. Pues esto es lo que te puedo decir. Si no hay más cuestiones, hay un pequeño cambio en el programa. El café se va a poner a las 11:30 y ahora será la conferencia de don Fernando Mora, teniente coronel de la Guardia Civil, que es presentado por don Carlos del Barco.